Todo diseño que observamos diariamente está compuesto de una gran cantidad de elementos que aportan en gran medida y que al combinarlos tienen la facultad de expresar distintos significados de acuerdo al uso y disposición de cada uno de sus elementos. Hola creativos, todos somos testigos de la gran cantidad de diseños que se realizan día a día en todo el mundo. Diseño de logos, revistas, post publicitarios, etc. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas piezas creativas? Si vamos más allá del trabajo que conlleva realizar cada una de ellas, nos daremos cuenta que todo parte en base a elementos tan básicos como un punto o una línea, que se encargan de componer elementos gráficos sencillos o sumamente complejos. Para entenderlo de mejor manera, si vamos a Illustrator e intentamos representar una casa, podemos usar dos formas geométricas, como un cuadrado o un triángulo. Esto ya estaría convirtiéndose en un diseño completamente legible e interpretable para todos. Pero ¿qué pasa si a esta casa la intentamos crear usando más elementos y haciéndola más compleja? Lo que lograremos es darle más detalle, pero te permitirá comprender que seguimos usando formas básicas como los cuadrados, los rectángulos, los triángulos, líneas, etc. ¿Y a qué voy con todo esto? A que todo elemento gráfico que vemos día a día está compuesto por un conjunto de formas o figuras que aportan a que ésta sea más sencilla o más compleja. Es por ello que a continuación vamos a analizar los elementos fundamentales que componen un diseño. Aquí se distinguen 4 grupos de elementos: los elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y los elementos prácticos. Vamos con el primero de ellos, los elementos conceptuales. Aquí se destacan 4 elementos, empezando por el punto, que es el inicio de todo, donde empieza cada una de las ideas que plasmamos. Este nos indica una posición y no tiene ni alto ni ancho. En segundo lugar tenemos la línea, la cual se crea cuando un punto se mueve de un lugar a otro. Su recorrido se transforma en una línea. En tercer lugar tenemos al plano, el cual se produce con el recorrido de una línea en movimiento, como lo vemos ahora en la imagen. Y finalmente tenemos el volumen, el cual se produce con el recorrido de un plano en movimiento. Aquí te dejo un ejemplo para poder comprenderlo de mejor manera. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido que te ayudará en la creación de tus proyectos. El segundo grupo de elementos corresponde a los visuales. Aquí encontraremos la forma, la medida, el color y la textura. Vamos con el primero de ellos. La forma es todo lo que puede ser visto y posee una estructura que aporta a la identificación principal de nuestra percepción, como por ejemplo un cuadrado, un triángulo o un círculo. Por su parte, la medida nos indicará el tamaño que tiene cada una de las formas dentro de un determinado espacio. El color no es más que un producto de nuestra mente. El cerebro ve diferentes colores cuando el ojo humano percibe diferentes frecuencias de luz. Básicamente esto lo veremos representado por el color que se haya elegido para el diseño. La textura por su parte puede ser plana o decorada, o quizás suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista. Esto quiere decir que puede ser tangible o representada visualmente. En este caso, al tratarse de un video, la estamos representando visualmente. El tercer grupo de elementos son los de relación. Aquí vamos a encontrar los de dirección, posición, espacio y gravedad. La dirección depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. En el ejemplo podemos notar cómo estas figuras tienen una dirección horizontal y aparentemente avanzan hacia la derecha. Por otra parte, la posición define la ubicación exacta de un elemento respecto a la estructura en la que se encuentra ubicada. Aquí lo vemos de una forma más clara. El espacio determina el lugar que ocupan cada uno de los elementos presentes. Sin embargo, este espacio puede ofrecer diferentes sensaciones en cuanto a su profundidad, como lo observamos en la imagen. Y aquí viene un punto clave para el elemento final de este grupo, y es que la representación de la gravedad no es visual, sino psicológica. Tenemos tendencia a atribuir peso o liviandad, estabilidad o inestabilidad a formas o grupos de formas de acuerdo a cómo las observamos en la representación. Entonces algunos elementos podrán parecer con más peso o con menor peso,
Pero como lo dije, esto es algo psicológico, ya que nuestro cerebro lo interpreta de esta manera. Finalmente, tenemos el último grupo de elementos prácticos del diseño. Aquí encontramos la representación, el significado y la función, tres componentes fundamentales. La representación se da cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo hecho por el ser humano. Es representativa. Esta puede ser realista, estilizada, semi-abstracta, dependiendo del mensaje que queremos comunicar. El significado, en cambio, se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje. Siempre escuchamos que una imagen dice más que 1000 palabras, y aquí lo podemos representar claramente. Está de nuestro lado poder comunicar con las palabras correctas nuestro mensaje. La función se hace presente cuando un diseño debe cumplir con un determinado propósito, es decir, qué necesitamos expresar mediante el diseño que estamos presentando. De ahora en adelante, cada que diseñes algo, recuerda todos esos elementos que hay detrás de cada composición que realizas y te darás cuenta de lo complejo que puede resultar un diseño. Sin embargo, este canal está aquí para ayudarte en tu camino a convertirte en un gran diseñador. Así que no olvides suscribirte y dejar tu like si te ha gustado este contenido. Gracias por llegar hasta aquí, creativos. Nos vemos en el siguiente video.